Buenas tardes a todos. En primer lugar, me gustaría disculparnos por el retraso que hemos tenido. Hemos sufrido un pequeño problema de conexión con la plataforma de webinars y por fin lo hemos podido arreglar. Muchas gracias a todos por asistir a esta nueva sesión de e-training de los jueves con Propamsa. Mi nombre es Jessica Dufrasne, soy coordinadora de gestión comercial en Propamsa y hoy tenemos a Luis Sanz, Segment Manager de la línea Fachadas, que nos hablará de los beneficios del aislamiento térmico en acabado Ceram. Os recordamos que disponéis de un apartado de preguntas para hacernos llegar todas vuestras consultas e intentaremos contestar a todas las que podamos al finalizar la sesión. Y también disponéis de una pestaña donde poder descargaros la documentación del webinar de hoy. Voy a dar paso a mi compañero Luis. Hola Luis. Hola, ¿me veis? No. No, aún no, tienes que aceptar Ahora la cámara. Sí, 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 hola. Perfecto. Hola, muy buenas a todos. Pues Eh, Luis, te dejo con la presentación. ¿Me escucháis, no? ¿También? ¿Me veis Sí, o me sí, sí, escucháis? perfecto, perfecto. Bueno, pues perdona a todo el mundo y disculpas por lo que ha pasado, pero es que hemos tenido esto, que dice Jessica, ¿vale? Bueno, pues nada, no dilatamos más. Comenzamos con la formación, pero antes de ella, pues vamos a cumplir con un pequeño protocolo que hacemos siempre, que es presentar lo que es Propansa y el grupo Cementos Molins. Bien. Pues, bueno, aquí veis la diapositiva. Propansa es una empresa que pertenece al grupo Cementos Molins, que es un grupo internacional presente en los 5 continentes que tiene como empresas punteras a CMI, a Precon y a nosotros mismos, a Propansa. Nuestra historia de Propansa pues comienza en el año 32. Es una empresa que es pionera en la fabricación del cemento coral en España y se incorpora pues, a Cementos Molins en el año 90. En el 2010 absorbió a la empresa BT, especializada en la fabricación de morteros de soluciones especiales para la construcción, y con esto pues conseguimos aumentar pues enormemente nuestro know-how. Comentaros pues que además de estar dentro del Cementos Molins, pues como grupo pues tenemos unos objetivos y unos valores centrados en el desarrollo sostenible, pues que podéis ver en la diapositiva, respetando pues claramente está pues el medio ambiente y la sostenibilidad, pues como no puede ser de otra manera. En Propansa somos especialistas en la fabricación de morteros y dentro de nuestra especialidad pues tenemos productos muy técnicos para cada una de las líneas que podéis ver aquí. Y que cada una de ellas pues engloba un catálogo muy amplio de soluciones. Podéis ver pues desde la de pavimentos a la de cerámica y colocación de cerámica y adhesivos, ¿no? para poder pegar las baldosas junto con los materiales de rejuntado que serían las juntas, ¿no? Las juntas cerámicas, los revestimientos en base cal, revestimientos de fachadas, aislamiento térmico, que será pues el tema que vamos a tocar en este webinar, preparación del hormigón y anclajes e impermeabilización. Y ahora ya sí, bueno, pues después de este preámbulo, pues vamos a pasar a explicar lo que son las ventajas del acabado cerámico pues para la línea de SATE, ¿vale? En anteriores webinars pues os había hablado de uno de nuestros revestimientos estrella, el Revat Plus SLX. En esta ocasión lo que vamos a hacer va a ser un recorrido por otro tipo de acabado, el recubrimiento cerámico pegado, que a través de la historia ha sido siempre el preferido de los arquitectos y de los constructores, pues debido a su gran atractivo y durabilidad, claro. Entonces, bueno, aunque vayamos a hablar de fachada, vamos a hablar de cerámica pegada en un SATE, es inevitable pues pensar también que las bondades, las ventajas y las prestaciones que proporciona la fachada la cerámica y que seguramente van a ser compatibles y extrapolables a lo que es el sistema SATE. Pero, claro, ¿cuáles son estas prestaciones de la cerámica pegada en fachadas? No en SATE, sino en fachadas. Bueno, pues si hablamos, veis aquí algunas fotografías de aspectos como puedan ser, pues fijaros en las fotos, ¿no? En funcionalidad, en lo que sería la durabilidad de las baldosas, en la ligereza que puedan llegar a tener
y también, por supuesto, la facilidad del mantenimiento y de texturas que nos puedan ofrecer, pues vamos a decir que la cerámica, lo que es el material cerámico, ofrece pues muy probablemente el conjunto de cualidades más completo en el universo de lo que son los revestimientos de exterior. Otra razón de peso y que es muy actual es la preguntarse si la cerámica es un material sostenible, ¿no? Si nos hacemos esta pregunta, pues lo que podemos decir es que por la durabilidad y, por supuesto, por su escaso mantenimiento, pues que es uno de los materiales más respetuosos con el medio ambiente. Además, también en el proceso de producción, o sea, los procesos de producción de las baldosas están siendo cada vez también más eficientes. Los fabricantes más punteros, pues por ejemplo, están desarrollando pues colecciones completas utilizando materiales reciclados. Utilizan también pues circuitos cerrados de agua, consumiendo pues la estrictamente necesaria, aprovechando también pues lo que es el calor y la energía que despiden los hornos para el secado de las piezas. Y por supuesto, en cuanto al mantenimiento, como sabéis, pues uno de los grandes enemigos de las fachadas pues es la polución. Aquí veis una chimenea, ¿no? que lo ilustra, ¿no? Pensad que la cerámica que se instala en las fachadas no es un material poroso, por lo que la polución del ambiente pues no se va a introducir en las piezas, sino que se va a depositar sobre ellas. Por esta razón, claro, el hecho de que esté encima y superficialmente, o sea, esté en una posición superficial en la pieza, pues su limpieza se va a realizar pues, de una manera sencilla, con un agua a presión o con desincrustantes suaves. Del mismo modo, pues que tampoco resulta difícil eliminar de manchas, por ejemplo, que podamos hacer sobre ellas de pintura o de grafitis. Así que, claro, que no podemos decir que el mantenimiento sea cero, que es seguramente lo que nos iba a gustar, pero que es casi seguro. Bien, en cuanto a la instalación de la cerámica en fachadas, no en SATE, en fachadas, este ha sido siempre el motivo de numerosas consultas que nos han realizado pues, al departamento técnico en Propansa, ¿no? Por parte de prescriptores, de direcciones facultativas y en general pues, de cualquier instalador o de particular, de profesional, de particular que ha, bueno, particular no, de profesional que ha intentado realizar este tipo de trabajos, ¿no? Las dudas que se les han planteado siempre o que se nos han planteado y nos han trasladado a nosotros son de diferente índole. Pues desde tipo normativo, por ejemplo, es el código técnico, ahora lo veremos, y las normativas que amparan a todo este tipo de colocación, qué tipo de adhesivo debo utilizar, qué formatos son los adecuados, cómo debo hacer bueno, necesito o no necesito anclajes, cómo debo hacer el mantenimiento. Lo que sí que podemos decir es que la publicación en el año 17 de la normativa, la 138, como veis aquí en pantalla, la 138.002, ¿vale? Que habla pues de las reglas generales para la ejecución de revestimientos con baldosas cerámicas por medio de la adherencia, pues que ha servido pues para clarificar muchas de estas cuestiones y que bueno, que muchas dudas que existían previas a la publicación de la norma pues hayan quedado bastante más resueltas, ¿no? Esta norma lo que hace es que establece cómo debe realizarse la instalación de piezas cerámicas para garantizar pues la calidad, la durabilidad, lo que hemos hablado hasta ahora, ¿no? Las prestaciones técnicas y estéticas. Y os voy a hacer un pequeño resumen de lo que dice, que es en cuanto al tema de cerámica pegada en fachadas, que sería, primero que en primer lugar, que tenemos, como veis en la presentación, o sea, que la diapositiva, que necesitamos tener pues, un soporte estable y sin fisuras. Y para esto, además, tener una buena planimetría. ¿Y cómo lo podemos conseguir? Pues haciendo uso de enfoscados pues, tipo CS3, CS4, con una característica de impermeabilidad que sería la W1 o W2, según una norma que sería otra, no esta, la 998-1. Pero luego también, pues esto, claro, esto sería cuando lo pegamos en soportes tipo fachada, pero ya esto veremos que luego es común con lo que nos ocupa en temas de SATE, ¿no? Que es que debemos emplear pues baldosas con resistencias a las heladas tipo A1, A1A, ¿no? O B1A, que serían las correspondientes con el grés porcelánico. Estas piezas se pegarían con un cemento cola, un mortero cola tipo CS2, C2S2, ¿vale? Que luego comentaremos un poco de qué tipo es. Y hay una limitación de cara al tema de los formatos que se deben colocar,
que hace referencia a que si los largos son superiores a 30 centímetros, pues que el proyectista debe evaluar por seguridad, siempre por seguridad, porque el anclaje no sujeta la pieza, sino que lo hace el adhesivo, el anclaje es un complemento, ¿no? Pues, como decía, el proyectista debe evaluar por seguridad la necesidad de poner un anclaje mecánico adicional. Y para ello, pues, ¿qué tiene que tener en cuenta? Pues factores como puedan ser la exposición ambiental, la calidad del soporte y, pues eso, las juntas de colocación y de movimiento que pueda tener la fachada. ¿Vale? Aquí estaría, pues, el tema del mantenimiento. Bueno, pues vemos lo que es. Esto sería cerámica pegada en fachada. Dice, bueno, pues ya sabemos un poco lo que requiere una fachada cuando le pegamos cerámica. ¿Qué pasa cuando queremos trasladar esa cerámica por encima del aislamiento y configurar un SATE con cerámica pegada? Pues las dudas que aparecen a este hombre que vemos, personaje que vemos aquí en la diapositiva, pues van a ser dudas del mismo tipo, ¿no? En principio, pues van a ser dudas de tipo normativo, van a ser dudas relacionadas con el tipo de adhesivo, no el tipo de soporte, porque sabemos que el tipo de soporte, bueno, sí, el tipo de soporte también, lógicamente, sabemos que es un SATE y que el soporte tendrá que tener unas características determinadas. También la necesidad de tener, pues, nosotros unos certificados como fabricantes, pues, para que ese SATE se pueda instalar y, por supuesto, el mantenimiento que ese SATE va a tener, ¿vale? Como sabéis, en España desde hace unos años pues tenemos un código normativo que es el código técnico, ¿vale? Que fue actualizado muy recientemente, en el año a finales del 2019, y que es el que regula las exigencias básicas de los edificios y sus instalaciones. Y entre ellas, pues claro, el SATE también no deja de ser un elemento que se tiene que regular. Para tranquilizar a esta persona que vemos en la diapositiva y que nos representa a todos, ¿no? Pues lo que diremos es que de entre los documentos básicos más importantes a nivel de cumplimiento que los SATE, o sea, que son más importantes y cumplen los SATE, pues serían el documento básico de ahorro energético, el de salubridad y el de seguridad contra incendios, ¿vale? Bueno, pues antes de seguir ahora explicando un poco más en detalle en qué consiste el sistema Eastern Ceram, lo que vamos a hacer es lanzaros una pregunta, que ahora vuelvo a recuperar a mi compañera Jessica, que se ha tranquilizado como yo un poco más después del inicio de la sesión. Y ahora vuelvo. Hola, Ya Jessica. estoy, Luis. Bueno, pues vamos a lanzar un sondeo, bueno, 3 sondeos y empezamos por el primero. Antes de conectarte a este webinar, ¿conocías lo que es un sistema SATE? ¿Sí, no o un poco? Entonces estamos recopilando respuestas. Tenemos un 50% ya que ha votado. Dejamos un par de segundos más. Y cerramos votación. Comparto. Bueno, Luis, en este caso, el 100% ha contestado que sí. Perdona, no te escucho, que el 100% El 100% ha contestado que sí, que todo el mundo conocía el sistema SATE antes de conectarse a este webinar. Aquí se viene pues con los deberes cumplidos, está claro. Entonces, vamos a lanzar la segunda pregunta. ¿Conoces bien las características del acabado cerámico? Como respuesta tenemos sí, no o un poco. Y tenemos un 50% de la audiencia que ha votado. Vamos a dejar un tiempo más. Todavía se sigue votando. Y cerramos votación.
Bueno, aquí lo tenemos muy ajustado, Luis. Tenemos un 33% que ha contestado que sí, tenemos un 33% que ha contestado que no y un 33% que ha contestado que un poco. Entonces lo tenemos muy ajustado. Muy bien. Y por último, la última pregunta. Lanzamos. ¿De cuál de estos elementos del sistema te gustaría tener más conocimiento? Mortero adhesivo y acabados, fijaciones mecánicas, perfiles mallas y accesorios para cargas o todos. Las votaciones están yendo muy rápidas. Tenemos un 60% que ha votado. Dejamos un tiempo más. Y ya podemos cerrar votación. Entonces voy a compartir. Luis, en este caso tenemos un 77% de la audiencia que ha contestado que estarían interesados en todos. Un 15% en fijaciones mecánicas. Y luego un 8% mortero adhesivo y acabados y un 8% en perfiles mallas y accesorios para cargas. Muy bien. O sea que está muy distribuida la necesidad de información. Lo que sí que está claro es que luego lo del 33%, bueno, también bueno, aquí un 60% de las personas que se han conectado, pues lo conocen, en general los acabados, ¿no? Y vale. Bueno, pues con esto vamos a ver un poco cómo sigue la presentación. Vale, aquí ya veis, bueno, aquí veis la foto que sigue, ¿vale? Que es un SATE hecho pues con fachada cerámica pegada en una obra que hicimos en Bilbao en el año 2019. Para los que conocéis seguramente los que habéis votado que conocéis el acabado cerámico, me imagino que muchos seréis de esta zona, porque ¿qué pasa? Que lo que es el SATE cerámico es muy característico de la zona del norte de España, en general, o sea, en especial en zonas como San Sebastián, en Bilbao también, como veis aquí la fotografía, en Santander, pues donde el clima es pues más exigente, sobre todo en zona costera, ¿no? Sin embargo, pues claro, como el rendimiento de este tipo de revestimientos en fachadas es muy bueno, en fachadas de tipo SAT es muy bueno, pues su uso está siendo también exportado a zonas donde la climatología pues ya no es tan fría y se está introduciendo poco a poco en toda la geografía peninsular. Entonces, no es difícil que poco a poco, pues muchos de vosotros, que los que lo conocíais perfecto, pero los que no y que habéis oído hablar de él, pues poco a poco comencéis a escuchar que se han hecho fachadas en vuestro vecindario pues con este tipo de acabados, ¿no? Sobre todo está empezando a introducirse como a nivel visual en lo que son los zócalos de las partes bajas de los edificios. Entonces, a partir de ahí, verlo en partes superiores va a ser cada vez más fácil, ¿no? En cuanto al marco normativo que sirve, o sea, que sirve de referencia y eso, de marco para la redundancia para este tipo de sistemas, es este que veis aquí, ¿vale? Que está constituido pues por normas como son del Código Técnico, la de seguridad estructural, que establecen las consideraciones en referencia a los estados límite en el proyecto de edificación, la UNE 12004 que es relativa pues, a lo que son los adhesivos o morteros cola, la 13.888 pues, que es relativa pues, a los morteros de rejuntado. Luego tenemos también la 13.163 pues, que hace referencia al... Perdón, un momento que se me va la diapositiva otra vez. A las especificaciones de producto. Lo que es la UNE, un momentito, perdonadme, que cambio esto de aquí. Vale, la UNE 998-1, que son especificaciones de los morteros para paletería, el DITE, en este caso un ETE que tenemos pues para el sistema, y luego la ETAC 004, que es la norma europea, la guía europea para establecer las especificaciones técnicas de este tipo de sistemas. Bien, estas son las normas.
Y entonces, pues ahora lo que, bueno, y por supuesto la 138.002 que os he comentado antes, que establece pues las reglas para la colocación de ese tipo de baldosa, de las baldosas, precisamente en este tipo de sistemas. Y ahora lo que vamos a ver es en qué consiste el sistema cerámico SATE, ¿vale? Lo primero de todo, pues como veis en la fachada que hemos representado en esta diapositiva, pues hay que instalar un perfil de arranque, colocar unos paneles de aislamiento, que ahora hablaremos de ellos. Estos paneles pueden ser de EPS o de XPS, aunque también está admitido el poliestireno de gris, el de grafito. Estos paneles se pegan con un mortero, que es el Propana-Isterm. Se fijan, una vez colocados con el mortero adhesivo, con unas dada la redundancia, con unas fijaciones mecánicas de percusión, es el taco ABC. Luego haríamos la capa base, que se llama capa base, la que va justo encima de los paneles, que es capa base o capa de armadura. ¿Por qué? Pues porque precisamente eso se coloca en la malla, como veis aquí, de 160 gramos por metro cuadrado a modo de sándwich. Antes de hacer ese sándwich, lo que hacemos es justo encima de la malla para el sistema cerámico, porque si en webinars anteriores os he comentado lo que era un SATE, seguramente este tipo de sistema no lo habéis visto porque la fijación esta con el taco ABC, estos tacos rosa que veis aquí en la diapositiva, no se utilizan, no se ponen en el SATE convencional. En el SATE cerámico sí, justo antes de terminar la capa de armadura, cuando ya has colocado la malla de fibra de vidrio encima de la primera capa, de la primera de las dos que tiene la capa base, pues instalas este tipo de taco, ¿no? El taco ABCDE, que es un taco atornillado, ¿vale? Que se hace, pues esto, con un atornillado, ¿vale? Ponemos la segunda capa de mortero y una vez colocada la segunda capa de mortero, pues ya vamos a hacer la fijación de la cerámica con el cemento cola adecuado, que sería un C2TS2, un BAT Superflex concretamente se llama. En este caso hemos puesto el PAME Coger Superflex, que sería una opción alternativa. Y luego, pues con este cemento cola, pues lógicamente conseguimos el pegado de las baldosas y el rejuntado con la Borada Plus, que es una CG2 según norma, con la norma que os he comentado antes, la 13888. ¿Vale? Bien, una vez conocéis cómo se instala el sistema, pues vamos a ver un poco de manera rápida en qué consisten cada uno de estos componentes del sistema. Por un lado tenemos los paneles, que seguramente los que ya sabéis de SATE y que habéis trabajado con él y lo conocéis, pues hacer un breve repaso de todos ellos y establecer quizá algún tipo de comparativo muy breve entre unos y otros, ¿no? A ver, el poliestireno blanco, pues ya sabéis que, si tenéis un poco de culturilla relativa a aislamientos, pues sabéis que es un material de aspecto rígido que presenta una estructura pues celular cerrada y que está rellena de aire, que se fabrica pues a partir del moldeo de perlas preexpandidas de poliestireno expandible. Este tipo de paneles deben cumplir una norma, no pueden ser cualquiera, no podemos coger el poliestireno de una caja de un envase de pescado, convertirlo en un panel de un formato determinado y ponerlo en un SATE. No, o sea, los paneles de EPS tienen que tener una normativa, cumplen una normativa muy concreta, que es la 13.163, ¿vale? Que veis en la diapositiva. Y además, adicionalmente, pueden tener una marca voluntaria. Los fabricantes tienen una marca voluntaria de AENOR SATE, mediante la cual pues evalúan que este certificado lo que hace es evaluar que se cumplen los requisitos estrictos pues, para la aplicación de este tipo de paneles en este sistema constructivo. Aparte del blanco tenemos el gris, que sería el EPS de grafito, que la ventaja que tiene, sin entrar un poco en la descripción técnica del panel, sería pues que con este tipo de panel conseguimos con menos centímetros de grueso, pues conseguir el mismo tipo de aislamiento que conseguiríamos con el EPS. O sea, ponemos menos grosor de panel y tenemos el mismo aislamiento. Esto va muy relacionado pues con la lambda, ¿no? Ya veis que en el caso de luego lo ponemos por aquí, sí, en el caso del blanco ponemos que es 0,037 y en el caso del gris está en 0,032. O sea, menos lambda, más capacidad de aislamiento, es mejor aislante. Y luego tendríamos también lo que es el XPS, que el XPS, bueno, luego también deciros que, claro, el blanco es el más extendido también porque en realidad es el más barato, ¿vale? El XPS, la característica que tiene es que es
más impermeable que los otros dos y su uso pues está casi que destinado pues a lo que son los zócalos, aunque se hacen obras también pues completas con este tipo de panel. A la hora de colocar los paneles podemos hacerlo de dos maneras. Bueno, de dos maneras, formalmente debemos hacerlo de dos maneras, con la utilización de un adhesivo, como veis aquí, ¿vale? Y luego también de una manera mecánica, que lo veremos a continuación. Pero con el adhesivo, la forma de hacerlo sería, pues, estas dos que veis aquí, pues con un cordón perimetral alrededor de lo que es el panel y tres pegadas centrales, que es una manera, bueno, que nosotros, pues, definiendo este tipo de sistema de colocación y haciendo las pruebas en un laboratorio, pues, autorizado y homologado, pues, sabes que esto funciona, ¿no? La otra manera sería, pues, con el doble encolado, que sería pues manchando todo lo que es la pieza por la parte posterior y también lo que es el soporte y colocando lo que es el panel de aislamiento pues como si estuviéramos colocando en la fachada una pieza cerámica, con el método que seguramente muchos de vosotros conocéis, que es el del doble encolado. A ver, la recomendación nuestra es hacer uso de este modo de colocación, del doble encolado. El doble encolado siempre nos va a dar unas prestaciones mucho mejores en el SATE colocado, porque una de las cosas que vamos a conseguir es maximizar también la estabilidad dimensional del conjunto formado por el mortero y el panel de aislamiento. O sea, con toda esta capa de mortero que estamos poniendo en el panel, de alguna manera todos y cada uno de los puntos que constituyen el EPS quedan sujetos al muro y eso lo que hace es estabilizar el panel directamente, ¿no? Eso sí, también lo que tengo que deciros es que la capa base, que va a ir por encima del panel, lo que tenemos que hacer es ponerla cuanto antes pues para evitar la degradación de los paneles y protegerlos de la radiación solar. Esta es la forma ya más visual de cómo se pone. Entonces, aparte de la fijación adhesiva, está la fijación mecánica. La fijación mecánica, ¿cómo se realiza? Pues con estos tres tacos que veis en la diapositiva. Está el taco ABC, el taco ABCDE y el ABCDE. Bueno, ¿por qué estas letras a la hora de nombrar los tacos? Pues las letras es porque hay una aprobación técnica europea que es la ETAC 014, ¿vale? Que además muy recientemente ha sido reemplazada por un documento de evaluación europeo que tiene un número muy largo, no hace falta, se le llaman EADs, o sea, las ETAC 014 que eran anteriores se han cambiado a las EADs, ¿vale? Son evaluaciones europeas. Y aquí se establecen pues los soportes válidos y aptos pues para poder anclar un SATE, que son estos que veis aquí, el hormigón, la mampostería maciza, la hueca, el hormigón aligerado y el hormigón celular, ¿vale? Hay también otros soportes, porque seguramente si habéis instalado SATE sabéis que no solo aquí se instala SATE, sino que seguramente pues hay paneles de madera en los cuales USB o otros tipos en los cuales se ha instalado el SATE y que son también perfectamente válidos. Eso sí, nos tenéis que, cuando se hace una obra de estas características, siempre tenéis que consultar con el fabricante pues para saber qué tipo de fijación es la adecuada y qué modo de colocar encima de este tipo de soportes es el válido, ¿no? Lo que sí que os puedo decir también es que estos tacos es muy importante que no sean cualquiera. O sea, los tacos tienen que estar certificados, no pueden ser tacos digámoslo así, del chino de al lado, ¿no? Tienen que ser pues un taco que tenga pues unas prestaciones, unas características técnicas certificadas. Por ejemplo, la del taco que tenéis aquí en la fotografía, que puede parecer que es de plástico, pues no es un plástico cualquiera, es una poliamida y aparte tiene un núcleo de nylon, que además incluso la rigidez del plato es una rigidez importante, no es lo que es la arandela, lo que es la cabeza del taco no puede ser una arandela blandita. Pensad que los tacos tienen que soportar cargas de viento y la rigidez que pueda tener la cabeza del taco es muy importante. En este caso, la cabeza del taco, en concreto, pues es de 1 kilonewton. O sea, las fuerzas de viento que inciden en la parte posterior del taco una vez instalado, pues lo tienen difícil para poderlo arrancar, ¿no? Luego también pues, son materiales que no es un plástico que pueda parecer, sino que ya digo, es un material que lo que hace es soportar temperaturas incluso importantes, ¿no? Extremas. Nos permiten soportar, ya digo, temperaturas que puedan ir desde los 30 bajo cero hasta los 80 por encima de cero sin problemas. Eso sí, eso son temperaturas testadas para la fabricación de los tacos.
Otra cosa es la puesta en obra. La puesta en obra, pues como todo, siempre será mejor un taco con núcleo metálico porque va a aguantar mejores cargas de tracción que un taco de poliamida, y un taco atornillado que un taco colocado a golpes, ¿no? Por percusión. Bien, porque los tacos se tienen que colocar en los soportes y los soportes se tienen que valorar. Nosotros aquí en Propansa lo que tenemos es un servicio de pruebas de estación de tacos que nos permite pues, valorar la capacidad que ese soporte tiene de atrapamiento del taco. ¿Vale? Propansa pues, proporciona este servicio de asistencia en obra. En cuanto a la forma de fijar ese taco, pues estoy haciendo un poco hincapié en ello, pues porque es importante. Ahora veremos lo que es el mortero adhesivo, pero lo que es la fijación del taco mecánica es un tema vital a la hora de la instalación del SATE. Seguramente todos pensáis que cuando ya has pegado el panel, pues que haces un taladro a través del panel, llegas al soporte, instalas el taco y ya está, pues porque es tan sencillo como eso, pero hay que llevar cierto cuidado con todo esto, ¿no? Porque como veis aquí en la diapositiva hay dos maneras de taladrar, pues con rotación o con percusión. O sea, si estoy taladrando con percusión, no se me debe ocurrir hacer esto pues con un ladrillo hueco. Si yo hago este tipo de percusión con un ladrillo hueco, un taladro con percusión en ladrillo hueco, pasa lo que veis aquí en la diapositiva, este agujero, ¿no? Lo que vamos a hacer es producir una rotura de lo que son las celdas que contienen la cerámica, lo que es la fábrica, ¿no? Y el agujero que inicialmente pensábamos que íbamos a taladrar con un diámetro de 8 milímetros, seguramente nos estemos encontrando que estamos haciendo uno de 10, con lo cual nos va a bailar el taco y la fijación va a ser totalmente inefectiva, ¿no? ¿Dónde podemos taladrar con rotación? Pues en ladrillo hueco y en hormigón celular, y con percusión en hormigón y en ladrillo macizo. Porque si no, pasa lo que veis aquí. La broca, en el caso de la derecha, estamos haciendo un taladro con rotación y, como veis, los agujeros se están ajustando perfectamente a la entrada de la broca a través de cada una de las celdas, y en cambio cuando hemos utilizado el percutor, fijaros lo que sucede en las celdas. Estamos haciendo un destrozo pues muy importante en cada una de ellas, ensanchando, bueno, debilitando cada una de las paredes de la cerámica y ensanchando lo que es el agujero, con lo cual, si os fijáis aquí, pues el taco no tiene ningún tipo de operancia, ni va a funcionar, ni va a cumplir con su misión una vez instalado, ¿no? Porque el taco, una vez instalado, y aquí lo relaciono con lo que os he comentado inicialmente a la hora, bueno, hace un par de diapositivas a la hora de hacer la colocación del panel, el taco, como veis, tiene la misión, sobre todo, de soportar las cargas de viento. Las cargas de viento, como sabéis, se introduce, el viento tiene dos tipos de efectos, las estructuras, lo que es la presión positiva, que es cuando ataca frontalmente el muro y presiona contra él, y la negativa o la de succión, que es que produce un efecto con tendencia a arrancar todo aquello que está colocado en la zona en la que se produce la succión. En este caso, pues veis que estas cargas de viento, pues lo que están haciendo es eso, intentar arrancar el panel. ¿Qué pasa en este punto? Pues que el taco lo que hace es como dicen las leyes de Newton, una fuerza justo opuesta a la acción de la carga del viento, una fuerza de intentar sujetar el panel contra el soporte. Si os fijáis, lo que es el fuste del taco entra en el muro y se produce una expansión. Esta expansión es lo que genera un rozamiento que evita que el taco escape por la fuerza del viento, pero también es muy importante esta parte de aquí, señalada en verde. La parte señalada en verde, que es la zona del taco que vuela desde el panel hasta el soporte. Si esta zona la hemos encolado bien con un mortero, ¿qué conseguimos? Pues que haya un rozamiento en este punto y en este punto que nos ayuda a que ese taco esté bien sujeto. Si no ponemos el material encolado en toda su sección, sino que lo que hacemos es que lo ponemos con pegotes, pues lo más probable es que el taco vuele, como os digo, de aquí a aquí, no haya rozamiento con el mortero, y entonces, pues claro, lógicamente digamos que la efectividad que pueda tener este taco respecto al taco que tiene ese vuelo, pues va a ser mucho mejor ¿no? Porque tiene ese rozamiento, un rozamiento que nos ayuda a compensar las cargas de viento. Una vez visto lo que serían las fijaciones mecánicas, para abundar un poco más en lo que es el mortero adhesivo y que no hemos comentado, pues deciros que el mortero adhesivo es el que veis en la diapositiva, que sería el Propana Stern. Es un mortero que no puede ser cualquiera, no puede ser un cemento cola que nos encontremos en
cualquier escaparate, ¿no? Tiene que ser un mortero pues con estas prestaciones mínimas, ¿no? Es un mortero es un mortero muy técnico que se ha desarrollado pues a base de conglomerantes hidráulicos, tiene también cargas minerales y unos aditivos que nos dan por estas prestaciones, una adherencia a tracción superior a los 0,5 newtons milímetro cuadrado y también una permeabilidad al vapor pues baja, ¿no? Que esto pues hace que no sea una barrera de vapor, es un mortero que no es barrera de vapor, permite la transpirabilidad del muro y tiene unas prestaciones mecánicas a compresión y a flexibilización muy importantes que nos va a servir pues para pegar el panel y también pues para hacer de capa de armadura. Además también el coeficiente de capilaridad, como veis aquí, es bajo, con lo cual pues es un mortero bastante impermeable. No es un mortero que lo podamos utilizar como mortero de acabado, pensando que es un mortero impermeable, pero sí que tiene esa característica que va a ayudar a que el sistema lo sea. En cuanto a la perfilería que utilizamos en el sistema cerámico, pues es la misma que utilizamos en el sistema convencional. Fijaros que hasta ahora todo es igual, el mortero es el mismo, las fijaciones son las mismas, con alguna observación que haremos ahora, y los perfiles son los mismos, ¿vale? Hay perfiles de muchos tipos, como los que veis aquí. Tenemos el perfil de arranque, que nos va a permitir garantizar la horizontalidad de la primera hilada de paneles. Lo hay con goterón, pues para que el agua, cuando escurre por aquí, por lo que es el revestimiento, llegue a la base del perfil y la gota rompa y caiga, sin ir hacia atrás y introducirse en el muro, ¿no? Están los perfiles laterales, que los perfiles de cierre lateral pues se utilizan normalmente. Este es el gran desconocido, porque el perfil de cierre lateral, la gente que se dedica a esto pues suele utilizar el perfil de arranque como único y exclusivo, ¿no? Perfil, pero se olvidan de que existen otros perfiles que también nos ayudan mucho a la configuración del SATE. Pensemos que un SATE no deja de ser pues como un cuadro, ¿no? El cuadro, normalmente cuando tú le pones un marco, está mucho mejor fijado a la pared que si simplemente le pones una barrita en la parte de abajo, ¿no? O sea, si yo un cuadro, una pintura que quiero colgar, solamente le pusiera del marco la parte inferior, pues sí, seguramente conseguiríamos que esa foto quedara pues estirada, quedara bien fijada, tuviera un peso, tuviera una mayor estabilidad, pero como vamos a conseguir una mayor fijación de todo el sistema, va a ser pues enmarcando todo él pues en la pared, ¿no? En la fachada. En este caso el perfil de cierre es de gran utilidad y debe usarse sobre todo en aquellas obras en las cuales pues la fachada, estamos haciendo una reforma de la fachada, imaginaros un frente de fachadas en el cual las demás que nos rodean están sin hacer este tipo de actuación y nosotros que estamos haciendo el SATE pues la hemos terminado, pues claro, pues para dejar bien protegida esa banda lateral al lado de la superficie del SATE, pues vamos a coger y vamos a poner un perfil lateral a cada lado, ¿no? O en el lado donde el SATE salga respecto al frente de fachada. Luego tenemos también los perfiles esquineros, ¿vale? Que pueden ser el convencional o el de ángulo variable, porque todas las fachadas no tienen ángulos de 90 grados. Entonces, muy probablemente necesitemos de perfiles esquineros que podamos abrir las alas del perfil y ajustarnos al ángulo de la fachada. Tenemos también perfiles de esquina, perfiles de hueco de ventana, pues también para poder ajustar lo que es el espesor del panel o entregar, perdón, el panel a lo que son las marquesinas de aluminio de las ventanas. Perfiles junta de dilatación, en donde correspondan, porque los SATES no llevan juntas, pero sí deben de respetar las juntas de dilatación que tiene el edificio, las juntas estructurales también que tiene el edificio. Y luego finalmente pues tenemos el perfil con goterón, un perfil con goterón para poder colocar en superficies, en esquinas que separan pues una superficie vertical de una superficie horizontal y evitar pues que el agua que escurre por el muro, la fachada, pues llegue a este punto y pueda ir hacia atrás y pueda producir las consabidas manchas que todos conocemos en los techos de los balcones, por ejemplo, donde cuando el agua no hay un goterón y el agua escurre hacia atrás, pues se producen unas manchas de la acción constante de la humedad, ¿no? En cuanto a las mallas, pues también se utilizan las mismas mallas que utilizamos para el sistema convencional.
Son mallas que la habitual para el paño, los paños opacos, los paños generales de fachada es la 160 y en zócalos se usa la 330. Ya os digo que estas son las mallas que se utilizan en el convencional. En el sistema cerámico siempre se utiliza la de 160. No es necesario meter la de 330 porque la propia cerámica ya genera una superficie reforzada sobre el sate, pues suficientemente importante como para que no necesitemos de mallas de mayor gramaje. Y como adhesivo, pues utilizaremos un C2TS2, ¿vale? Que tiene pues unas características también muy concretas. No puede ser cualquier tipo de adhesivo. Es como veis aquí, según la normativa es un C2 y esto ya nos dice que tiene unos valores de adherencia muy importantes, superiores al Newton por milímetro cuadrado de adherencia inicial, pero que también da ese valor para ensayos mucho más complejos a la hora de torturar el material, ¿no? O sea, porque para que el producto cumpla, pues se le hacen ensayos de inmersión en agua, de acción del calor, de hielo-deshielo. Y entonces, para todos estos ensayos, también se exige que el valor de resistencia a tracción sea superior a 1 newton por milímetro cuadrado, con lo cual la exigencia de que el adhesivo que pongamos para un SATE y la colocación de cerámica, pues va a ser esta, ¿no? Que sea un C2TS2. Además, también es importante lo de las letras. Claro, aquí a lo mejor lo de que sea C2 son los valores de resistencia a tracción que os he comentado, pero por ejemplo la T, lo que es el apellido T que tiene esta nomenclatura o denominación según la normativa 12.004 del mortero, hace referencia pues a lo que es el deslizamiento, que el deslizamiento no puede ser, bueno, tiene que darte un valor de deslizamiento muy reducido. La pieza no puede descolgar de la fachada. Yo la pongo sobre el mortero cola y ahí se tiene que quedar, no tiene que deslizar, ¿no? Y la letra E pues sería lo que es el tiempo abierto ampliado. ¿Esto qué quiere decir? Pues que yo pongo la pieza cerámica sobre el mortero cola y el mortero cola no seca enseguida, no me forma una película superficial que me podría dificultar que la pieza se pegase, porque esto es muy habitual en la colocación de cerámica, como sabéis. Yo pongo el cemento cola, me voy, 20 minutos, me olvido de él, vuelvo, creo que el cemento cola está fresco, coloco la cerámica y lo que estoy haciendo es una tremenda barbaridad, porque lo que no me he fijado es que la cerámica, pues sí, la he colocado encima de una película seca que se ha formado sobre los surcos del cemento cola y aparentemente nos parecía que el cemento cola estaba fresco, pero no, lo único que estaba era eso, fresco por debajo de la película de secado que se ha formado por encima de los surcos. Entonces, esto del tiempo abierto, que es la letra E, es muy importante y lo tiene que tener. Cuanto más ajustada esté este parámetro, este valor de la letra E, pues más facilidad vamos a tener pues, para que si tenemos que tardar un tiempo en colocar las piezas, no se nos forme esa película de secado y que nos admita la pieza sin que nos perjudique la adherencia. Y finalmente la letra S2 de ese adhesivo, pues también es muy importante, no es baladí, o sea, la ponemos por alguna razón. Y es porque la deformación transversal, como veis aquí, tiene que ser superior a 5 milímetros. Si veis en la foto que os he puesto, lo que se hace es una pequeña probeta de producto, se coloca una prensa, se aprieta con la prensa y esa flecha que se produce en el producto, pues tiene que ser la deformación transversal superior a 5 milímetros. ¿Con esto qué conseguimos? Pues imaginároslo, un material que no tiene una rotura frágil, que tiene esa capacidad de deformación transversal, si hay cualquier movimiento que se pueda producir en el sistema, en los paneles, pues pensar que el adhesivo va a acompañar a esa deformación. Al menos 5 milímetros es seguro que sí. Y a partir de ahí, ¿qué puede producirse? ¿Dónde se puede producir el problema? Pues en la cerámica, si no está bien pegada. Por eso recomendamos siempre hacer dobles encolados para conseguir que la humectación entre el cemento cola que hemos puesto en la parte posterior de la pieza y la que se ha colocado en la superficie del panel, pues sea máxima y no tengamos un problema posible de adherencia. Y luego las juntas, pues también tienen que, no son cualquiera, tienen que ser pues también impermeables. Lógicamente, si metiéramos un mortero de andar por casa entre las juntas de la cerámica, pues pensar que ese mortero no sería impermeable, seguramente no tendría color y porque no, o sea, bueno, se le puede dar color, pero la regularidad no está garantizada.
y lo que sí que tendríamos es que el agua pues penetraría hacia la parte posterior de la cerámica y nos podría llegar a producir un problema serio de adherencia. Por eso tenemos que poner juntas realmente impermeables y con unas prestaciones pues buenas en su colocación en exterior, ¿no? Que en este caso pues sería la Borada Plus, que nos permite resolver pues juntas desde 1 hasta 15 milímetros. Y ya, pues claro, esta es la razón de ser del webinar, ¿no? Lo que es la cerámica. La cerámica, si os entráis en lo que es la documentación que ha colgado Jessica, veréis que está el DIT, este sistema nuestro, que es el Propana Stencil, tiene un DIT asociado, que es el 609/15, y ahí indicamos, aparte un poco de cómo se instala y todo esto que os he comentado hasta ahora, pues también hablamos de las prestaciones que tiene que tener la cerámica que pongamos en esa fachada, ¿vale? Que ya os he anticipado antes que tienen que ser tipo gres porcelánico y aquí ponemos algunas más aparte de las que os he dicho, ¿no? Sería la A1A, la B1A, la B, bueno, esto lo podéis ver en la documentación que está colgada. Y sobre todo, también deciros que se pueden utilizar otros formatos, no solamente los que veis aquí. Aquí hemos puesto, porque a la hora de confeccionar el DIT, pues esto se hace pues con una probeta, que en algún webinar anterior os he comentado cómo se hacía, y claro, esa probeta pues define unas características técnicas del documento que se ha elaborado en un laboratorio autorizado para ello, ¿no? Pero claro, no quiere decir que eso sea un dogma de fe y que se tenga que hacer siempre así. De hecho, claro, las innovaciones en el mundo de la construcción llevan a que seguramente se hagan formatos diferentes, cada vez más grandes. Además, cada vez los formatos ya no solamente son de 30 por 30, sino que aparecen los de 30 por 60. Están las láminas cerámicas, como si habéis echado una ojeada a la normativa, a la 138 que os he comentado antes, seguramente veréis también que hay piezas tremendamente grandes en cuanto a formato y son también mucho más estrechas, también para que pesen menos. Claro, no podemos manejar piezas de 3x1 con 1 centímetro de espesor, eso sería infumable poderlas colocar. Pero sí que las hay pues más reducidas en espesor y de mayor tamaño, ¿vale? Y luego también, eso quiere decir que, con esto quiero decir que si nos consultáis, pues se puede ver cómo podemos resolverlo. Lo que sí que también es bueno es, aunque también es cierto que se ponen piezas de color oscuro, es que tendamos a poner piezas de color claro, porque los colores claros reflejan la luz. Y esa luz reflejada no incide en forma de radiación en los paneles que hay en la parte posterior y no afectan al aislamiento, con lo cual pues esas posibles tensiones que se puedan llegar a producir porque el calor ha avanzado hacia el interior de lo que es el sistema, pues siempre y cuando las podamos minimizar, pues mucho mejor va a ser, ¿no? Eso no quiere decir, ya digo, que no se puedan poner piezas de color más oscuro, pero hay que tomar pues precauciones especiales y siempre intentar consultar con el fabricante para ello. Y bien, y luego en cuanto a, claro, la cerámica, dices la cerámica y ahora mismo, hoy en día, lo que es la construcción sostenible está en boca de todos, es lo que todo el mundo habla, hay que construir de manera sostenible. Y dices, bueno, pero la cerámica ¿lo es? ¿No lo es? ¿Cómo nos podemos responder a esto? Bueno, lo primero es decir, ¿qué es construir de manera sostenible? Bueno, pues construir de manera sostenible, en términos prácticos, podemos decir que es aquella forma de construir que busca reducir pues, el impacto ambiental. Y para ello, ¿qué tiene en cuenta? Pues tiene en cuenta lo que es la selección del suelo y de los materiales, los procesos de construcción, las fases de uso y de demolición del edificio y también incluye, pues claro, criterios de tipo social y económico, ¿vale? Esto sería un poco lo que es la construcción de tipo sostenible. Y entonces, la siguiente pregunta que nos podemos hacer es, ¿cuál es el papel de la construcción, o sea, de la cerámica en estos certificados que existen, que veis aquí, el LEED, el BREEAM, el verde para la construcción sostenible? Pues bueno, las baldosas cerámicas os podría decir que tienen un potencial muy importante, puesto que, o sea, por un lado, por ejemplo, los sistemas estos que veis aquí en pantalla, lo que valoran mucho es el contenido en material reciclado, ¿no? Entonces, claro, los procesos de construcción de las baldosas, sabido, y si consultáis las fuentes de los fabricantes más punteros, veréis que reciclan aguas y residuos, con lo cual este punto lo cumplen perfectamente. Luego también las baldosas cerámicas no emiten compuestos orgánicos volátiles, con lo cual pues también van a contribuir pues, a una buena calidad del aire interior. Y luego,
si el aire, lo que es el índice de reflectancia solar es elevado, pues en lo que son las baldosas esmaltadas de coloración clara, pues con esto vamos a conseguir lo que se llama el efecto de reducción, perdón, vamos a conseguir un efecto de reducción de lo que es la isla de calor en los edificios, ¿no? Bien, pero luego, aparte de todo ello, de lo que relaciona lo que la cerámica con la construcción sostenible, es que ya no es una cosa que sea estanca, es un mundo en el cual se está innovando de manera continua y sobre todo en los últimos tiempos, ¿no? Ahora, por ejemplo, nos estamos encontrando, ya os lo he comentado, las baldosas con espesor reducido, y con ello que conseguimos, ya no solamente lo que os estaba comentando, de que las tendencias estéticas pues vayan hacia allá, sino es que una baldosa pues con un espesor reducido, lo que disminuimos con ello es el consumo de materia prima y de energía, pues así como los impactos que puedan estar asociados a la distribución, sobre todo a la distribución y a la eliminación final, ¿no? O sea, formatos más grandes, menos transportes, bueno, más fáciles de eliminar porque son menos, ¿no? Luego, pues también que hay pues cada vez más en el mercado baldosas que tienen, las superficies de estas baldosas tienen nuevas funciones, pues por ejemplo son ya consabidas y admitidas y conocidas las de tipo antideslizante, pero también están apareciendo recientemente baldosas pues que tienen efecto incluso fotocatalítico, igual que se está haciendo pues si recordáis el anterior webinar que hicimos pues con los morteros de acabado, de revestimientos de acabado, también los hormigones incorporan este tipo de efecto, porque no nos olvidemos de que buscamos ciudades limpias, ¿no? Entonces, eliminar los contaminantes ambientales y purificar el aire, si lo conseguimos con todos los materiales que se utilizan en revestimientos exteriores, con superficies que además sean fáciles de limpiar, disminuyendo el consumo de agua y de detergentes, pues estamos contribuyendo, por supuesto, a la sostenibilidad, ¿no? Bueno, en resumen, que podemos decir que la cerámica, pues que participa de lleno en la construcción sostenible. Bien, y con todo esto que os he explicado hasta ahora, pues vamos a entrar pues en algunas referencias que hemos hecho con cerámica, pues para que sepáis o veáis que la cerámica, ya os digo, son muy habituales en la zona norte. Nos cansaremos de ver edificios hechos si paseamos por allí, con baldosas cerámicas, pero que ya digo que seguramente no tardaremos mucho en verlas extendidas en el resto de la geografía peninsular, ¿no? Y aquí pues vamos a empezar a ver algunas de estas obras. Por ejemplo, en esta que hicimos en Urduriz, en Vizcaya, hace un año y medio, en el cual pues como veis, pues la cerámica se está poniendo pues con doble encolado, con el BAT Superflex, ¿vale? A ver, antes de esto, deciros si, bueno, pues en el BAT Superflex, vale, en el cual pues veis que eso, lo que os quería comentar, que se me iba, que el formato es un 30-60 en este caso. Antes os decía que los formatos en el DIT están limitados a no mayores de 30 de lado, pero que bueno, se pueden colocar, incluso nosotros, las pruebas que tenemos realizadas nos permiten garantizar sin anclaje mecánico hasta 30×60, pero ya digo, a partir de determinados formatos y de pesos, pues consultándonos con nosotros, pues hay que primero hacer caso al DIT y luego pues seguir las recomendaciones que hacemos desde Propansa pues para la instalación de cerámica que tenga formatos pues muy superiores a estos de 30-60 o incluso de metro por 0,50 que podamos encontrar actualmente, ¿no? Aquí veis una solución pues de un hueco pues con la cerámica, en la cual pues veis pues cómo se ha hecho la entrega, ¿no? del paño cerámico y el hueco de ventana, en detalle, y cómo se está colocando pues la junta, una vez hecha la colocación de cerámica, cómo se ha hecho la colocación de la junta. A ver, los tempos que se siguen a la hora de hacer la instalación de la cerámica, lo primero es hacer la capa base, la capa de mortero. Pasadas 24 horas podemos hacer la colocación de las baldosas cerámicas y pasadas otras 24 horas pues colocaríamos lo que es la junta. Este rejuntado pues ya os he explicado que es el Laborada Plus la que nos permite hacerlo, ¿vale? Y se hará pues con una llana de goma, como veis aquí, bueno, esta no es la llana de goma, pero se hace con una llana de goma en sentido pues diagonal a las juntas, y luego pues luego se pasa pues una esponja humedecida pues para conseguir matar lo que es la superficie que ha quedado de rejuntado encima de las baldosas y que luego no nos cueste trabajo de eliminar, y luego con un paño seco, con esta misma herramienta seca, pues conseguimos eliminar todos estos restos que ya están muertos de volada,
y que han quedado superficiales en la superficie, pues valga la redundancia, de las baldosas, ¿no? Aquí veis otra, bueno, la misma obra pues ya terminada, ¿no? La estética pues es muy bonita, ¿no? Y aquí pues veis otra espectacular que se hizo en Ugarte, en Guipúzcoa, que son 1200 metros de sate cerámico, combinado pues con una imitación del ladrillo caravista y combinado pues con el Rebat Plus SLX que se utilizó en Zócalos y del que os he comentado ya, que habíamos hablado ya en algún webinar anterior, ¿vale? Esta es una foto pues más en perspectiva de la obra, ¿vale? Y esta es otra que se hizo en Baracaldo, en Vizcaya. También ahí es muy también habitual ver la plaqueta caravista como acabado cerámico en combinación de diferentes colores, sobre todo la alternancia de colores en las fachadas, imitando, pues generando motivos distintos, pues es también muy habitual en este tipo de una cerámica monocolor, pues la verdad que puede ser desagradable si no la elegimos bien. Entonces la combinación de colores en plaquetas sobre todo pues genera pues efectos estéticos muy aceptables y muy bonitos, ¿no? Es otra, la misma de Baracaldo, ¿vale? Y bueno, pues igual que cualquier otro tipo de sate cerámico, pues sabéis que en este caso se ha utilizado pues el EPS de grafito, pero que puede ser necesario llegar a utilizar no solamente planchas de poliestireno que os he comentado antes, el EPS, el XPS y el de grafito, sino que pues, a modo de cortafuegos pues es posible llegar, que tengamos que recurrir a la utilización de lanas minerales también, que instaladas pues a la altura de los forjados nos va a hacer pues esa barrera contra el fuego y que el salto de rana que se produce en un incendio de fachada pues lo tenga más difícil, ¿no? Luego también están las imprimaciones, esta que veis aquí de color verde. Ahora tenemos otra nueva que hemos desarrollado, hemos mejorado esta que veis aquí en fachada, se llama Propan Grip Plus, y que para fachadas en las cuales pues necesitamos un plus de adherencia, por ejemplo, imaginaros un ladrillo caravista aerofugado, un panel de madera de características X, ¿no? Pues un soporte conflictivo que necesitemos dar un plus de adherencia para que el mortero adhesivo nos pegue mejor, pues vamos a tirar del uso de este Propan Grip Plus que nos va a ayudar en la fijación de los paneles. Otra obra en este caso fue en Saguiral, en Guimarães, en Portugal, 7.000 metros cuadrados. Aquí veis las fases de la obra, la parte de arriba ya va más avanzada y ya se están colocando los paneles. En este caso pues ya se ha avanzado en la realización de la capa base en la parte de aquí de arriba y se está instalando el panel en la parte inmediatamente inferior. Y bueno, como peculiaridad de esta obra, aparte de lo grande que es, también lo bonita que quedó finalmente y bueno, que es una obra un poco peculiar, o sea, de referencia, no me sale la palabra, pues en esta obra el hecho de que su geometría sea curva, pues obligó, claro, a ajustar lo que es el formato de la baldosa. Si yo quiero recubrir una geometría curva con una baldosa de gran tamaño, posiblemente lo tenga complicado, pues porque, claro, la pieza es de gran tamaño y el soporte es curvo, pues me va a quedar una panza entre el soporte y la baldosa que no voy a poder cubrir con un adhesivo. Entonces, claro, aquí esa geometría obligaba pues un formato concreto de baldosa que se optimizó pues con este en concreto, ¿vale? Y lo que sí que se buscaba es, por parte de la acción facultativa, es mejorar incluso las prestaciones de impermeabilidad de este revestimiento, ¿vale? Y se nos consultó la posibilidad de poner un mortero impermeable, además transpirable al vapor, encima del mortero de capa base, el Rebat, el Propan-Ice-Therm. Y aquí recomendamos un mortero bicomponente llamado Flexitec, que también es apto pues, para la fijación de baldosas cerámicas, y con eso conseguimos también, bueno, un sate particular, muy particular en este caso, pero con unas prestaciones adicionales que no tienen otros sates, ¿no? Y aquí pues veis un poco cómo quedó la obra, ¿vale? Y finalmente pues os voy a enseñar una pues bueno más chiquitita que se hizo pues y más rural, que se hizo en Castro Laboreiro, en Portugal. Es una vivienda situada en lo que son las profundidades, llamémoslo así, de lo que es el Parque Nacional de Peneda Garés, en Gerés, en el norte de Portugal.
muy pegado a Galicia, y ahí realizamos esta rehabilitación sobre un soporte que, aunque está sucio, claro, está pues con moho. Efectivamente hubo que hacer aquí una pequeña limpieza superficial previa a la ejecución del SATE, pero sí está bien pegado. Entonces, bueno, antes esto quizá pueda formar parte de otra formación, de otro webinar futuro, cómo tratar soportes, o podemos entrar en consideraciones previas a la ejecución de cómo tratar los soportes, pero el hecho de que sea un soporte de mortero bien pegado, pues ya nos permite pegar encima con el SATE, ¿vale? Entonces lo que hicimos aquí fue fijar un SATE, en este caso fue un EPS de 6 centímetros, y la vivienda pues tenía, quiero recordar que unos 230, 240 metros cuadrados, bueno, aquí la diapositiva, 230 metros cuadrados. Lo que hicimos fue, pues, bueno, el SATE cerámico, y ya veis que hemos estado instalando el taco atornillado encima de la malla que ha quedado embutida sobre la primera mano de Propana-Isterm, ¿vale? La fijación de las baldosas, como se ha ido realizando de abajo a arriba, y pues el aspecto final es un aspecto, pues seguramente es, bueno, muy característico de estéticamente hablando, de la zona, ¿vale? Y ya está, yo me he quedado también un poco sorprendido. Se ha terminado, ¿vale? Y hasta aquí la presentación. No me acordaba que no había más diapositivas. Me ha hecho corto. Muchas gracias, Luis, por la presentación. Y bueno, volver a pediros disculpas por el pequeño incidente que hemos tenido al principio. Nos hemos pasado un poquito de la hora, os pedimos disculpas, y hemos recibido unas cuantas preguntas que contestaremos de forma individualizada. Por email os contestará Luis, y damos por finalizado el webinar de hoy. Recordaros que la semana que viene tendremos un webinar que dará Borja Salvador, un e-training pills, que son a través de vídeos tutoriales. Reforzaremos la información que hoy ha transmitido Luis sobre el SATE en acabado cerámico. Entonces, os esperamos. Muchísimas gracias por vuestra asistencia. Recordaros que cualquier consulta que queráis hacernos lo podéis hacer a través de nuestra oficina técnica asat@propamsa.es. Muchas gracias y buen fin de semana.